Así que quiero dirigir su atención al periodo después de que Callan nació en mayo de 2022. ¿Tuviste la oportunidad de observar a Lindsay e interactuar con Callan? Sí, ¿Y cómo era Lindsay con Callan? era muy maternal. ¿Y era protectora? Yo diría que sí, como cualquier madre lo sería. ¿Recuerdas haberla descrito anteriormente como muy protectora con él? Ah, yo diría que ella era muy protectora con él. En cuanto a lo protectora que era con Callan en comparación con Dawson y Cora, ¿era más, menos o igual? Yo diría que era igual de protectora cuando los bebés eran pequeños, ya sabes, cuando los bebés eran jóvenes. Entonces eso era algo típico que cuando alguno de sus hijos acababa de nacer era muy protectora. Sí, aunque creo que eso es como cualquier otra madre. ¿Y con qué frecuencia veías a la familia? Los veíamos regularmente. Vivían no muy lejos de nosotros. Primero vivieron en Weymouth y los veíamos regularmente. Y luego finalmente se mudaron a Duxbury. Sí, Y dirigiendo su atención al periodo entre el 16 de noviembre de 2022 y el Día de Acción de Gracias de ese año, ¿los vio en su casa? creo que sí. Creo que vinieron a nuestra casa una vez, una sola vez. Pudo haber sido un sábado o domingo. ¿Y por qué vinieron ese día? Creo que solo vinieron a saludar. ¿Y cómo era la actitud de Lindsay ese día? Muy buena. ¿Y hubo alguna diferencia en su comportamiento o en su forma de hablar en comparación con lo que le había observado anteriormente? No, ese día no. ¿Y cómo fue esa visita? Muy bien. Entonces, ¿los vio para el Día de Acción de Gracias o por esas fechas? Sí, los vimos. ¿Y dónde fue eso? Eso fue en la casa de mi hija Laura, en Hamilton. Lo siento, no era mi intención. En Hamilton, ¿Y tuviste algún contacto con Lindsay ese día? sí. ¿Cómo era su actitud ese día? Parecía un poco, ¿cómo se dice? Déjame pensar un minuto. Ella parecía callada. Ella parecía callada. Y parecía que interactuaba con todos ahí como normalmente lo haría. Sí, era muy cercana a mis hijas y a su cuñada. ¿Recuerdas si llevaban camisetas a juego ese día? Creo que sí. Y durante la cena de ese día observó a Lindsay acomodando a los niños para la cena Sí lo hice. y la vio interactuar con Dawson. Sí, sí la vi. Y puede describir esa interacción, por favor. Ella se estaba frustrando un poco. Dawson estaba siendo un poco juguetón y ella intentaba que se sentara. Y ella solo se estaba frustrando un poco con él. Y yo me di cuenta. Así que me levanté para ayudarla. Y cuando vio que ella se estaba frustrando con él, vio que hiciera algo para que él se sentara. Ella lo tomó del brazo para que se sentara. No fue nada fuera de lo normal. No es como si ella lo hubiera golpeado ni No, nada no. por el estilo, ¿verdad? Tomó su brazo y lo guió hasta el asiento. ¿Es correcto? Correcto? Correcto. Correcto. Pero podías ver que ella estaba frustrada. Sí, podía. Y entonces interviniste para ayudarla, ¿verdad? Correcto. ¿Y qué hiciste para ayudar? Le conseguí un plato, creo. Había mucha gente, así que fue un poco caótico. Ahora, dirigiendo su atención al fin de semana antes de Navidad de 2022, ¿pasaste por su casa ese fin de semana? Creo que sí, sí. ¿Y quién estaba ahí? Sus papás. Entonces serían los papás de Lindsay, Lindsay, Patrick y los niños. Sí. ¿Y estabas solo o con tu esposa? Estaba con mi esposa. ¿Y había algún motivo específico por el que todos se reunieron ese día? No recuerdo, no me acuerdo de eso. ¿Tú y tu esposa fueron a ver cómo estaban las cosas o a ayudar ese día? Puede que solo hayamos bajado a revisar cómo estaban las cosas. Está bien. ¿Sabías que había algunas dificultades que estaban ocurriendo en ese momento? Sí, lo sabía. ¿Y sabías que Lindsay, específicamente Lindsay, estaba teniendo algunas dificultades en ese momento? Sí. ¿Volviste a pasar por ahí unas noches antes de Navidad?
Pensé que esa era la noche de la que hablabas. Sí, supongo que sí lo hicimos. Y cuando pasaste por ahí la noche antes de Navidad, ¿recuerdas quién estaba ahí ese día? Creo que las mismas personas, pero no estoy seguro. Entonces los papás de Lindsay, Patrick y los niños. Sí, ¿Y cómo era la actitud de Lindsay ese día? estaba bien, no fue terrible. ¿Recuerda haber testificado anteriormente y decir que parecía estar de buen ánimo? Sí, ¿Eso sería correcto? sí, Y cuando estuviste ahí en la casa ese día, ¿hiciste planes para el día siguiente, para el día de Navidad? sí, hicimos planes para ir a misa. ¿Y quién iba a ir a misa? Lindsay, Patrick, los niños, nosotros, mi esposa Sue y yo. Y todos ustedes. Retiro la pregunta. Al día siguiente en Navidad, ¿fuiste a la casa de Lindsay antes de ir a misa? Sí, Está bien. ¿Todos se reunieron para desayunar? no lo recuerdo. Y permítame acercarme. Página 33. Si pudieras leer en silencio las líneas 2 a las 7 y luego solo levanta la vista cuando termines. Está bien, Tómate tu tiempo. está bien, todo. ¿Eso le refresca la memoria, señor? Sí, ¿Y fuiste ese día a desayunar? sí. ¿Y cómo era el comportamiento de Lindsay ese día? Estaba bien, se veía hermosa, llevaba un vestido hermoso. ¿Y recuerdas haber dicho antes que parecía muy feliz ese día? Sí, así fue. ¿Y después del desayuno todos fueron a la iglesia como estaba planeado? Sí, ¿Y cómo se portaron los niños en la iglesia? fantástico. ¿Muy bien portados? Muy bien. Y luego, después de la iglesia, ¿tuviste una conversación con Lindsay afuera de la iglesia? Creo que hablamos un poco, no recuerdo lo que dijimos, pero cada quien siguió por su lado. ¿Recuerdas haber dicho antes que Lindsay dijo que estaba contenta de haber venido y que realmente le encantó? Sí, ¿Cómo era su actitud mientras interactuaba contigo después de la misa? ella estaba callada. Ella dijo que le gustó la misa y que estaba muy feliz de haber ido. ¿Y recuerdas haber dicho antes que retiro eso? Strike that. ¿Recuerdas después de esa conversación? Ustedes se abrazaron y luego cada quien se fue por su lado. Sí, ¿Volviste a ver a la familia después de Navidad? no estoy seguro. No estoy seguro. ¿Fuiste a la fiesta de cumpleaños de Cora? No, ¿Fue más bien una reunión de niños en un lugar de trampolines? eso es lo que escuché. Está bien. Sí, Muy bien. ¿Tenías planes de verlos? Am, martes 24 de enero de 2023. no. Recuerda haber dicho anteriormente que había planes para reunirse a cenar esa noche, pero cambiaron porque su esposa tenía planes con su hermano. No, nunca tuvimos planes de ir ahí el martes en la noche. Nos invitaron a ir el martes en la noche, pero ya teníamos planes con la hermana de Sue, Joan. Está bien, entonces no había planes establecidos, pero les pidieron que fueran a su casa esa noche. Sí, Está bien. Y luego no pudiste ir porque tenías otros planes. cierto, íbamos a dejarlo para el viernes. Gracias por aclararlo. En cuanto a tu interacción con Lindsay, Patrick y los niños, mientras había algunas dificultades, tú y tu esposa ofrecieron llevarse a los niños a tu casa a pasar la noche para, de alguna manera, darles un descanso, Sí se lo mencioné a mi hijo. y esa oferta fue rechazada. Sí. Y
Regresando al Día de Acción de Gracias de 2022, cuando estabas interactuando con Lindsay, creo que tú anteriormente dijiste que ella, su actitud era buena, estaba callada. También dijiste en algún momento que a veces tenía una especie de vacío en su expresión. A veces parecía que sí, ¿Y puedes decirnos qué era eso? solo como una mirada fija. Como mirando fijamente a la distancia, distraída. No, solo que no se involucraba del todo, ya sabes, no solo como que Está bien. Así que en algunos momentos, casi como nervioso. Lo nerviosa. siento. ¿Sabes? Algo así. Bien, entonces en algunos momentos ella estaba mirando fijamente, parecía un poco nerviosa, pero en otros momentos interactuaba con todos como normalmente lo haría, ¿verdad? Prácticamente. Está bien. Am, Mencionaste antes cuando hablabas de que Lindsay tuvo un poco de dificultad para sentar a Dawson en Acción de Gracias, que él estaba siendo un poco juguetón. ¿Estaba? ¿Era normal en él comportarse así? Sí, daba trabajo, pero era bueno. Era un buen chico. Señor Clancy, solo un par de preguntas. Usted fue citado para estar aquí por el fiscal del distrito, ¿es correcto? Correcto. Y usted dio declaraciones a cualquiera que se las pidiera. Fue muy cooperativo con la investigación, ¿es correcto? Sí. Y siendo que usted es obviamente el abuelo y padre de Pat, a lo largo de los años, desde que estaban saliendo, comprometidos, casados, con hijos, usted y su esposa eran bastante cercanos a ambos, ¿no es así? Sí. ¿Tiene una opinión sobre cómo era Lindsay como madre, según lo que usted pudo ver? Ella era muy, muy buena. Los alimentaba muy bien. Hacía muchas cosas con ellos. Eran como la familia estadounidense ideal. Y el fiscal de distrito le preguntó sobre el Día de Acción de Gracias del 22, el 16 de noviembre del 22. Y ella hizo referencia, creo que usted respondió que ella parecía estar tranquila. Y luego ella usó el término, ¿sabía usted sobre las dificultades? ¿Puede decirme cuáles eran esas dificultades? ¿Sabe a qué se refería con eso? Yo sabía. Acérquese al estrado. Claro. Gracias, señor. Creo que le estaba preguntando sobre el término las dificultades. ¿Puede decirle al jurado qué se quería decir con las dificultades? Sabía que ella estaba teniendo dificultades para dormir. Sabía que simplemente no se sentía bien. Sé que ella había ido a la sala de emergencias donde trabajaba mi esposa. Ese tipo de dificultades. Y solo para que conste, obviamente su esposa es Sue. Sí. Y ella es enfermera en el área de trabajo de parto y parto en South Shore. Sí. Y Lindsay le confió algo hasta donde usted sabe, sí o no, a su esposa sobre algunos de sus problemas y a raíz de eso su esposa la remitió a una persona con quien hablar. Sí. ¿Sabe quién era esa persona? No recuerdo el nombre de esa persona. Está bien, sería South Shore Perinatal, creo que así se llama. Sí. Y entendiendo que eres el suegro, ¿estarías de acuerdo en que ustedes dos, tú y Lindsay, tenían una relación bastante buena? Sí, muy buena. Y nos contaste sobre el 16 de noviembre y luego el Día de Acción de Gracias de 2022 y luego hasta Navidad y después de Navidad y el periodo de tiempo. De hecho, justo hasta el 24 de enero ustedes se suponía que se iban a reunir esa noche, ¿verdad? Correcto. Bueno, no habíamos quedado de vernos. Nos invitaron a cenar esa noche. Pero tenías otros planes. Teníamos otros planes. Está bien, de acuerdo. El fiscal del distrito le preguntó en varias ocasiones sobre lo ocurrido en su casa. Creo que fue en el Día de Acción de Gracias cuando Dawson estaba actuando un poco revoltoso o haciendo tonterías y que ella lo guió a su asiento. Ella, en su opinión y según lo que pudo observar, ¿usted creía que ella estaba siendo abusiva con él en algún momento? No. Y usted conoce a su madre y a su padre también, ¿correcto? Y los cuatro de ustedes, los suegros de ambos lados, usted y su esposa Sue, y la madre y el padre de Lindsay, todos estaban tratando de ayudar a esta joven pareja durante ese periodo, ¿cierto? Sí. Y su hijo, Patrick, él estaba muy preocupado por su esposa, ¿no es así? Sí, lo estaba. Y él se sinceró con usted en varias ocasiones. Sí.